minuto. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y todas a esta nueva charla de Tech Speech de Chile Tech. Hoy tenemos una charla muy interesante que es Desbloqueando el poder de los asistentes virtuales de inteligencia artificial. Modelos de lenguaje grande integrados en tu negocio. Un segundo, que está la grabación ahí. Ya, bueno, en esta interesante charla, y también muy contingente, te invitamos a explorar el vasto potencial de los asistentes virtuales de inteligencia artificial y descubrir cómo pueden revolucionar los procesos de tu negocio. Hoy nos adentraremos en el mundo de los modelos de lenguaje grande, como lo es el famoso chat GPT, entre otros más, y su integración en las operaciones empresariales. Carlos Parker, gerente general de Vairos, y Andrés Restrepo, experto en inteligencia artificial aplicada en asistentes virtuales, serán los encargados de acompañarnos hoy y ser los relatores de esta interesante charla, la cual está diseñada para ofrecer valiosas percepciones y también inspiración. Carlos, Andrés, no sé quién va a partir, comenzar. Es todo de ustedes el mando. Les recordamos antes sí, que pueden ir dejando sus consultas por el chat. Vamos a dar espacio al finalizar la charla para que puedan hacer sus consultas, la cual pueden hacer mediante el chat o también pueden prender su cámara y audio. Totalmente invitados. Adelante, Carlos. Ok, muchas gracias, Josefina. Primero que nada, me disculpo por la voz, estoy súper enfermo, pero no quise, digamos, dejar pasar esta oportunidad, esta conversación, así que si me pongo a toser o algo así, les pido disculpas de antemano, pero bueno, primero que nada, bueno, hoy vamos a hablar de precisamente el poder de los asistentes virtuales con inteligencia artificial y ver también cómo estos asistentes virtuales pueden ser integrados en nuestros negocios para ganar grandes ventajas competitivas frente al mercado. Pero primero que nada, Vairos es una línea de negocios nueva del grupo Arxia. El grupo Arxia es una empresa que tiene 20 años en el mercado, que nació en Rumania, de hecho, en Europa del Este. Nosotros tenemos, digamos, distintas líneas de negocio, pero todas están ligadas a la transformación digital de gobierno y corporaciones. Arxia nace en Rumania, pero también tiene su sede ahora en Chile, y también tenemos una sede en África, en Uganda, y tenemos presencia internacional en varios países. Hacemos generalmente proyectos con el Banco Mundial, con la ONU, con la Comisión Europea, pero ahora, en vista de algunos proyectos que nos llevaron a generar una expertise en esto de los asistentes virtuales, hemos creado una nueva línea de negocio que se llama Vairos, que nosotros nos definimos como una agencia de automatización e inteligencia artificial. Y que nuestra misión es precisamente llevar esta tecnología a procesos concretos de las empresas, a otorgar valor concreto, digamos, y que no se quede, digamos, esto de la inteligencia artificial simplemente como una curiosidad, como algo a lo que vamos, por ejemplo, a buscar recetas de cocina, qué sé yo, sino que a generar valor dentro de las empresas y incrementar los procesos de las empresas. Bueno, yo soy el CEO de Arxia Latinoamérica, de toda la parte de Latinoamérica. Conmigo está Andrés Restrepo, que es nuestro especialista en todo lo que es relacionado con inteligencia artificial y su aplicación en asistentes virtuales. Y que nos va a mostrar más adelante, nos vamos a ir un poco más en la parte técnica de todo lo que es inteligencia artificial y de las aplicaciones concretas que puede tener esto en el negocio, que nos lo va a explicar él. Ahora, de partida tenemos que hablar un poquito de la parte técnica, digamos, lo que está detrás de la inteligencia artificial. Lo primero es decir que en los últimos 6 meses hemos estado hablando, bueno, durante el último año en realidad, hemos estado hablando mucho sobre inteligencia artificial y está como en boca de todo el mundo, digamos, por
estas cosas tan impresionantes que estamos viendo de las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Pero tenemos que tener súper claro que la inteligencia artificial es una rama de estudios, digamos, de investigación que tiene por lo menos 50 años. Todos nos lo acordamos, por ejemplo, algunos lo vivieron, ¿no? Otros lo hemos visto digamos, en reportajes, cuando la inteligencia artificial de IBM le ganó a Kasparov. ¿Cuál es la diferencia y por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial hoy día versus lo que hablábamos antiguamente? Antiguamente teníamos muchas empresas que venían diciendo que trabajaban con inteligencia artificial y eso es verdad. Pero lo que estamos viendo hoy día, la diferencia está en particularmente el tremendo avance que ha habido en los modelos funcionales de inteligencia artificial. Antiguamente, cuando hablábamos de inteligencia artificial, hablábamos de inteligencia artificial aplicada a procesos pequeños y procesos precisos. Por ejemplo, usamos la inteligencia artificial para mejorar un aspecto particular del sistema de por ejemplo. Pero la inteligencia artificial solamente podía hacer eso. Los modelos fundacionales, por otro lado, como el GPT y que de OpenAI, son modelos gigantescos que se entrenan con cantidades enormes de data y que no solamente pueden hacer una cosa, sino que básicamente pueden hacerlas todas. ¿Ya? Existen muchos tipos de modelos fundacionales, porque tenemos modelos fundacionales de video, tenemos modelos fundacionales de audio, tenemos modelos fundacionales de imágenes, hay algunos funcionales que están entrenados con data relacionada con el clima, por ejemplo. ¿Ya? Y de esos modelos fundacionales nosotros podemos, que son modelos generales, digamos, podemos hacer tareas específicas y pedir información específica. Y uno de esos modelos fundacionales son los modelos de lenguaje grande o los Large Language Models, que eso vendría siendo, por ejemplo, el modelo GPT. Los modelos de lenguaje grande son el último avance, digamos, de lo que es el procesamiento de lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, es básicamente la capacidad que tenemos nosotros de comunicarnos con las máquinas. ¿Ya? Lo que habíamos tenido que hacer históricamente para comunicarnos con las máquinas es aprender nosotros a hablar su idioma, es aprender a hablar los distintos lenguajes de programación que existían, Python, Java, etcétera, etcétera. Pero los programas, el procesamiento del lenguaje natural lo que nos permite es que la máquina entienda nuestro idioma. El lenguaje natural que es nuestro idioma. El inglés es un lenguaje natural, el español es un lenguaje natural, el chino es un lenguaje natural. Entonces, los modelos grandes de lenguaje tienen la cualidad de que podemos comunicarnos con ellos a través de nuestro propio lenguaje, del lenguaje natural. Ya no tenemos más que aprender a programar en Python, por ejemplo. Entonces, estos modelos de lenguaje tienen una amplia gama de usos. Todavía estamos descubriendo nuevos usos que les podemos dar. Nadie les puede decir, digamos, a dónde va a llegar esto, porque la verdad abre un abanico de posibilidades tan grande que todos los días a las personas se le están ocurriendo ideas nuevas, qué hacer con esto. Se descubren funcionalidades nuevas que se pueden hacer, y entonces estamos en una etapa muy temprana. Pero lo que sí sabemos es que el potencial es enorme. Ahora, de estos lenguajes de estos modelos de lenguaje grande, el más popular es el que todos conocemos, que vendría siendo GPT. Está en su cuarta versión ya, entre GPT-3 y GPT-4. ¿Cómo se llama? GPT está entrenado con 500 billones de parámetros entrenables, una cantidad brutal, gigantesca. Lo que le permite hacer básicamente de todo. Pero GPT no es el único el LLM que existe en este momento. Tenemos BART también, que es la versión de Google. GPT viene siendo de OpenAI. Y tenemos otro también que es Claude, que es la inteligencia artificial el modelo de lenguaje grande de Anthropic. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos distintos modelos? Bueno, todos tienen su fortaleza y sus debilidades. Se entiende que a pensar en distintos aspectos que tenemos que hablar
ahora con cuál lenguaje vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque existen consideraciones, por ejemplo, de eficiencia, de precio, por ejemplo, GPT-4, por ejemplo, todos sabemos lo impresionante que es GPT-4, pero la verdad es que GPT-4 es bastante costoso, entonces no todas las empresas se pueden, por el momento, permitir trabajar con GPT-4. Nosotros, por ejemplo, en nuestra actividad hemos optado durante el último tiempo por trabajar con Anthropic, con Claude, porque es más competitivo en base a precio y en realidad ¿cómo se llama? La mayoría de las cosas a las que nos enfrentamos como desafío en materia empresarial, en materia de funcionalidades reales en el día a día, puede hacerlo de la misma forma que lo puede hacer GPT-4. A lo mejor si estuviésemos en proyectos que requirieran una cantidad analítica brutal y que tuviésemos que, no sé, estar trabajando con física cuántica o algo así, a lo mejor entraríamos a trabajar con GPT-4. Pero lo importante es entender eh, que estas tecnologías van a ir cambiando, que van cambiando todas las semanas. Ayer, por ejemplo, no creo que no fue ayer, fue esta semana, sí, que Claude sacó Claude 2, que está todo el mundo hablando de eso porque llegaron al punto en que están más o menos a la par con GPT-4 y es gratis de usar, ¿entiendes? Entonces, por ahí podemos ver que la competencia que está existiendo entre estos modelos de lenguaje es súper grande. Entonces hay que ir diseñando nuestras soluciones y ir diseñando nuestros sistemas, la forma en la que vamos a utilizar estos modelos para que sean agnósticos al modelo de lenguaje que vamos a utilizar. Porque si no, cualquier cosa puede cambiar mañana y básicamente todo lo que hacemos vamos a tener que hacerlo de nuevo. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante tener eso claro, que esto es una tecnología en evolución y que lo que sabemos ahora que no lo sepamos la próxima semana o en un mes más. Ahora, otra cosa interesante es los avances que estamos teniendo en materia de tecnología open source. Por ejemplo, Llama, Vicuña y Orca. Llama viene siendo la de Facebook, perdón, de Meta. Vicuña, que es la de, ¿cómo se llama? De Stanford. Okay. Y Orca, que viene siendo la ¿cómo se llama? De Microsoft, si no me equivoco. Ahora, la gracia de estos modelos de lenguaje es que están todos siendo más o menos orientados a la idea de funcionar de forma local, ¿ya? Lo que se quiere lograr finalmente es que las empresas, las corporaciones, las universidades, los gobiernos puedan tener sus propios modelos de lenguaje entrenados para tareas específicas. Porque, claro, para tú tener 500 billones de parámetros entrenables, como GPT-4 necesitas como 10.000 GPU funcionando al mismo tiempo para hacer que funcione, cosa que ninguna empresa del planeta se puede permitir. Pero si tú tienes, pero lo que están intentando estos modelos de lenguaje que son open source es ¿cómo se llama? Es crear modelos de lenguaje que funcionen con dominios específicos. Por ejemplo, una universidad no puede tener 500 billones de parámetros entrenables, pero puede tener 8, por ejemplo, y puede tenerlo con un supercomputador. Y ese supercomputador se dedica exclusivamente a un modelo que es para física cuántica, por ejemplo, pero que no puede darte una receta de cocina. ¿Me entiendes? Entonces, es para hacerlo mucho más específico y esto es para lo que se está trabajando. La gente de GPT dijo que el próximo año lo más probable es que podamos tener GPT en nuestros celulares sin internet, cosa que es una cosa brutal, la verdad, pero ellos dicen que están logrando eso. Pero lo interesante es que hoy día se entiende de que los modelos de lenguaje open source están llegando más o menos al mismo nivel que los modelos de lenguaje que los privados, como los de OpenAI y los de Claude. Entonces, cabe preguntarse para qué la gente va a utilizar modelos de lenguaje como eso cuando simplemente podemos ocupar open source. De hecho, Google en un momento, de acuerdo a unos leaks que salieron de la empresa, ellos mismos dijeron, nosotros no tenemos ventaja competitiva frente a open source, lo cual es una gran cosa porque eso significa que vamos a tener una democratización de este tipo de tecnología. Ahora, ¿cómo utilizamos esta tecnología en nuestros negocios? Que es lo importante, porque podemos hacer muchas cosas con eso, pero ¿cómo podemos nosotros planteamos que la forma en la que esta tecnología se va a ver traducida
en forma práctica en los procesos empresariales va a ser a través de los asistentes virtuales con inteligencia artificial. Que estas van a ser las herramientas que nosotros vamos a interesar vamos a utilizar para apalancarnos en esta tecnología y poder de hecho hacer cosas de valor en nuestras empresas. Hoy día estamos hablando en realidad, y yo me atrevería a decir que estamos hablando de mucho más que asistentes virtuales. De hecho, cuando nosotros hablamos en general de asistente virtual, tendemos a pensar en los chatbots de soporte técnico o de atención al cliente, ¿no? Los chatbots son, si bien son una parte importante, digamos, del valor que pueden otorgar estas tecnologías al proceso de la empresa, la atención al cliente, no es lo único que pueden hacer. Hace un par de semanas atrás salió una noticia de que una empresa ¿cómo se llama? De Silicon Valley había nombrado a una inteligencia artificial como su CEO. Ahora, ¿qué tan real sea esto? No sé, puede que sea nada más que una estrategia de marketing, pero lo que sí entendemos es que los asistentes virtuales hoy día pueden tomar roles que van mucho más simplemente de la asistencia, que pueden ser parte de la toma de decisiones, que pueden ser parte de las operaciones de la empresa, y no solamente para la comunicación externa, no solamente como medios de comunicación con el público, sino que también para medios, para los procesos internos de la empresa. Estamos hablando de operaciones, marketing, finanzas, la parte legal de la empresa, etc. Entonces podemos tener asistentes virtuales, pero también podemos tener consultores virtuales, podemos tener un gerente virtual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es muy interesante esta relación esta diferencia entre asistente y consultor, por ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando de un asistente en general no debe asistirnos y por tanto no debe contradecirnos de ninguna forma. Tiene que ayudarnos a lo que nosotros queremos hacer. Pero a lo mejor yo quiero que mi asistente virtual no solamente me asista, sino que también me haga recomendaciones, o me diga lo que tengo que hacer, o me diga lo que estoy haciendo mal, por ejemplo. Ahí estamos hablando de otra cosa, ahí estamos hablando de un asistente, estamos hablando de una especie de consultor dentro de la empresa, o bueno, de un asesor. Eso existe hoy día y se puede hacer a través de esta tecnología. Y lo que queremos finalmente es que nuestros asistentes virtuales no solamente sean capaces de entregarnos información, de responder preguntas, sino que se integren de cierta forma en nuestros procesos empresariales como lo haría un empleado más. ¿Ya? No es necesariamente solamente un chat al que nosotros les vamos a preguntar cosas. Estamos hablando de que esté integrado de manera procedimental, que esté integrado de manera técnica y que esté integrado de manera incluso semántica en algunos casos. Entonces, cabe preguntarnos si los asistentes virtuales pueden reemplazar o no el trabajo humano. La respuesta es que sí. Pero hay que tener un poco de cuidado, digamos, en entretener este tipo de ideas, porque en la práctica, los asistentes virtuales siguen necesitando a los seres humanos para funcionar. En general, cualquier trabajo que te haga un asistente virtual, tú vas a querer que una persona lo chequee para ver si está bien hecho, o se va a necesitar un input al asistente virtual primero para decirle lo que tiene que hacer. En algunos casos sí, podemos hablar de que el asistente virtual puede reemplazar completamente al ser humano, pero yo diría que en la mayoría de los casos va a ser, los asistentes virtuales van a empoderar al ser humano para que puedan hacer mucho más con menos y en mucho menos tiempo. Entonces los asistentes virtuales en definitiva nos van a permitir automatizar tareas rutinarias, mejorar la eficiencia operativa y generar insights valiosos dentro de la empresa. Ahora, ¿cómo nosotros logramos esto? ¿Cómo logramos que los asistentes virtuales se incorporen de manera integrada en nuestros negocios? ¿Y cómo podemos otorgar valor a esto? Para esto primero tenemos que hacer un ejercicio de identificar los casos de uso y los puntos de integración del asistente virtual en nuestro negocio. No sirve sencillamente tener el asistente virtual ahí, digamos, y que decirles, miren, ahora tenemos esta herramienta, ocúpenla. No, el asistente virtual es básicamente una entidad que se integra dentro de los procesos de negocio de la empresa y se tiene que tratar como tal. Para nosotros saber, porque lo que pasa mucho en esto es que dicen, ya bueno, esta tecnología existe, pero ¿qué hago con ella? ¿Qué realmente puedo yo automatizar? ¿Qué parte de mi empresa puedo
puedo reemplazar por un asistente virtual, qué parte de los procesos a lo mejor me pueden traer la mayor cantidad de rédito, etc. Es por esto que normalmente la gente tiende a ir a la parte de ventas, porque es la parte más medible en la que yo puedo decir, bueno, con la integración de este asistente virtual, ¿cuánto más voy a vender? ¿Cuánto más de satisfacción del cliente voy a tener? ¿Cuánto me demoro en mandar las propuestas? Etcétera, etcétera. Ahora por ejemplo, a nosotros nos tocó un desafío ahora con una empresa que tiene puntos de venta en todos los malls de Chile, que vende artículos para celulares, y nos plantearon el desafío de que decían, mira, nuestro problema en este momento es que la rotación que tenemos de vendedores es enorme. Los vendedores llegan, hay que capacitarlos, demoramos como un mes en capacitarlos. Después, cuando ya están capacitados, nos preguntan constantemente cosas al área de venta, al área de recursos humanos, para saber qué promociones pueden hacer, qué cosas pueden vender 2x1, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que estar constantemente capacitando y dándole soporte a estas personas, y resulta que cuando ya hemos invertido todo ese tiempo, se van. Y tenemos que hacerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Entonces nos preguntaron, ¿ustedes pueden crear un asistente virtual que le haga soporte al equipo de venta, y que el equipo de ventas pueda decirle, que primero pueda capacitar al equipo de venta mediante una instancia en la que el asistente virtual puede enseñarle los elementos centrales del proceso de venta, cómo facturar, cómo aplicar las promociones, cómo ocupar el software, etcétera, etcétera. Y además que después se convierta en un soporte a largo plazo, donde toda la gente del servicio de venta sencillamente le escriba al asistente virtual por medio de WhatsApp y le pregunte, le haga preguntas técnicas respecto a los productos, etcétera, etcétera. Y así eso le quita un peso enorme al equipo, ¿cómo se llama? A la gerencia de ventas y a la parte de recursos humanos. Y eso es posible, y la verdad es que técnicamente es bastante fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es primero ver dónde yo tengo los bloqueos, dónde tengo la mayor cantidad de trabajo en un día a día. Entonces, por ejemplo, si elegimos el departamento de marketing, tenemos que establecer qué acciones se generan en esa área que ocupan una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, marketing tiene que realizar una serie de acciones todos los días para el tema de redes sociales, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una persona en redes sociales? Se hace una grilla de contenido, se desarrolla el contenido, se escribe el copy para las redes sociales, se buscan las imágenes, se programan los posts en redes sociales, se contestan comentarios en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo toda esa lista de acciones que se hacen en un día por el departamento de redes sociales. Después se establece qué herramientas se ocupan en el día a día para llevar a cabo esa acción. Por ejemplo, para que el encargado de redes sociales lleve a cabo su labor diaria, se utilizan varias aplicaciones y plataformas, por ejemplo, Gmail, HubSpot, Facebook, Instagram, Slack y Hotsuite. Y a través de estas plataformas que se realizan esas acciones. Por tanto, ahí podemos decir que no es suficiente con que el asistente virtual pueda generar una grilla de contenido. Pero después con esa grilla de contenido, ¿qué hace? Tiene que mandar la aprobación, tiene que mandarla a través de Slack, por ejemplo, aprobación, o tiene que subir la grilla después a Hootsuite. Ahí es cuando hablamos de una integración en sistemas y flujos de trabajo existentes. Yo ya tengo un sistema puesto en la empresa, ya tengo un flujo de trabajo existente. Lo que tengo que preguntarme yo ahora es cómo puedo integrar a un asistente virtual de la forma en la que yo integraría a una persona nueva, a un empleado nuevo. Y entonces ahí es cuando nosotros que establecemos el flujo de trabajo primero, que decimos, ya bueno, el Social Media Manager establece los parámetros para la creación de contenido y se le comunica a un asistente de marketing. El asistente de marketing crea un contenido para el día en base a los parámetros establecidos, envía posts, copies, imágenes por Slack para su aprobación. Después los posts aprobados se programan en Hootsuite durante el día, y el asistente de marketing después responde a los comentarios de los posts de acuerdo al contexto. ¿Qué hago yo ahí? ¿Dónde integro al asistente virtual? En el rol del asistente de marketing, obviamente. ¿Qué hago yo para hacer esto? Yo tengo que primero preparar el asistente virtual. ¿Y cómo lo hago? El asistente virtual hoy día pueden entender el contexto de la empresa. Y esa es la parte más poderosa, yo diría, de las capacidades que tienen estos asistentes virtuales. Y esto se hace a través de una base de conocimiento. Yo le doy al asistente virtual
una información, la información necesaria que necesita para operar dentro de la empresa. ¿Yo dónde saco esa información? La puedo sacar de la página web de la empresa, de los copies antiguos, por ejemplo, que tengo en redes sociales. Puedo entrenar al asistente virtual con la estrategia de marketing de mi empresa. Le puedo pasar los textos que hayamos escrito, etcétera, y la información de los productos, los precios, la información técnica de los productos. Todo eso yo se lo puedo entregar al asistente virtual para que lo aprenda, ¿ya? Y para que lo tenga de manera predeterminada en todas las acciones que yo les voy a dar en el futuro. Por tanto, y después de eso, yo me comunico con el asistente virtual de alguna forma. Y esa forma generalmente es el prompt. Hay dos formas de comunicarnos con los modelos grandes de lenguaje. Una es a través de un prompt, ¿ya? Que es básicamente una lista de instrucciones que yo le doy al asistente virtual, donde le doy su identidad, sus reglas, tiene que hablar, a conversar como si fuese tu amigo, o va a ser un tono muy serio. Todo eso yo se lo puedo comunicar a través de lenguaje natural. Todo esto, lo que antes yo tendría que haberlo programado, ahora simplemente se lo puedo explicar con palabras. Y con ese prompt establezco las directrices con las que este asistente virtual va a operar. Y el siguiente paso, que la siguiente forma que una de las más potentes para comunicarlos con los modelos de lenguaje grandes es precisamente a través de las API. Hoy día los asistentes virtuales, y nosotros en Byro hemos ya desarrollado un sistema para poder comunicarnos con las aplicaciones que ocupa tu empresa para que el asistente virtual se comunique con ellas a través de API. Y el asistente virtual que sea integrable es realmente el poder que tiene el asistente virtual. Porque no me sirve solamente decirle al asistente virtual, escríbeme un correo para mandárselo a Juan. Yo puedo decir, le puedo decir al asistente, puedes enviarle un correo a Juan diciéndole que mañana tiene que venir a las 4 de la tarde. Y el asistente virtual opera tu correo electrónico, escribe el correo y lo envía. ¿Ya? Esa es la capacidad que nosotros estamos trabajando en este momento. Y por tanto, después básicamente se reescribe el flujo de trabajo con el asistente virtual, en el que el Social Media Manager, por ejemplo, establece que los parámetros para la creación de contenido y se los comunica al asistente virtual con lenguaje natural. El asistente virtual después crea automáticamente contenido para el día en base a los parámetros establecidos, el contexto que nosotros ya le dimos y el prompt, envía el post y los copies a través de Slack para la aprobación de manera automática. Los decisores aprueban el post de lenguaje natural con lenguaje natural, o sea, el Social Media Manager puede escribir simplemente aprobado, y los posts aprobados se programan automáticamente en Hootsuite durante el día. O sea, el asistente virtual va a Hootsuite y instala publica los contenidos. Y después el asistente virtual también puede interactuar con Facebook y con Instagram, y los comentarios para después, de acuerdo al contexto de la empresa, puede responder los comentarios. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando desarrollamos este tipo de proyectos? Primero, que las mejores prácticas está la prueba piloto. Siempre hay que tratar de probar los asistentes virtuales en un ambiente seguro antes de tirarlos al mundo real, porque vamos a ver que es un proyecto, es un proceso bastante fino ajustarlo. De repente nos damos cuenta de que hay respuestas que están funcionando mal. Muchas veces no establecimos bien los límites de los asistentes virtuales, porque, por ejemplo, tú quieres que tu asistente virtual solamente responda preguntas relacionadas con tu empresa y relacionadas con la actividad de tu empresa. Si alguien va a tu asistente virtual y le pregunta, oye, ¿el cielo es azul? ¿O cuáles fueron los bandos ganadores en la Segunda Guerra Mundial? No debería responderle porque no es el fin del asistente virtual, pero como el asistente virtual está conectado, por ejemplo, a GPT o a Claude, si yo no le establezco los límites al asistente virtual, les va a contestar. Y obviamente los LMM funcionan por uso. O sea, entre más mensajes, más palabras yo gasto, más caro va a salir mi proyecto. Por tanto, es súper importante ir haciéndole mejoras continuas. O sea, primero, tratar de optimizar los asistentes virtuales lo más posible, y después ir optimizándolos constantemente a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Sobre todo por el tema de las lucas, de la plata.
porque si yo veo que el asistente, por ejemplo, está dando demasiadas respuestas equivocadas y por tanto la cantidad de preguntas que yo tengo por conversación es muy alta, o yo tengo demasiado, el asistente virtual está dando respuestas demasiado largas, innecesariamente, y por tanto está gastando muchos tokens y me está comiendo el presupuesto. Todo eso yo lo tengo que arreglar primero en una prueba piloto, el asistente virtual, que se va haciendo a lo largo del tiempo, pero siempre tiene que haber un entrenamiento continuo del asistente virtual. ¿Por qué? Porque obviamente si el contexto de la empresa va cambiando, el asistente virtual tiene que ir cambiando igual. Yo tengo que ir constantemente dándole nueva información, poniéndole los nuevos productos, enseñándole que hay nuevos productos, que hay nuevas promociones, que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el asistente virtual siempre tiene que estar alineado con la empresa. Ahora, en la experiencia de... y bueno, y tengo que preocuparme mucho de la experiencia del usuario, ¿ya? Tengo que pensar cómo el usuario se va a relacionar con el asistente virtual de manera real, ¿ya? Porque si yo llego, por ejemplo, a un asistente virtual, digamos que tengo un asistente virtual de venta, y yo parto la conversación con, ¿cómo puedo ayudarte? A lo mejor la persona sabe lo que quiere. A lo mejor la persona sabe lo que quiere y va a llegar a hacerle una pregunta específica. Pero si la persona no sabe lo que quiere, ¿cómo lo voy a ayudar? El asistente no puede adivinar lo que la persona necesita, ¿verdad? Entonces yo tengo que establecer una estructura de la conversación que me permita que la persona que llegó a comunicarse con el asistente virtual tenga un resultado satisfactorio al final y que no se quede con la idea de, bueno, o sea, muy bonito todo esto y qué sé yo, pero la verdad es que yo no sabía lo que quería cuando llegué y no fuiste capaz de orientarme en la dirección que yo necesitaba. Entonces, eso hay que diseñar una experiencia del usuario que tenga que ver con la forma en la que las personas se relacionan con los asistentes o con las personas normales, las personas de carne y hueso. De la misma forma, tenemos que diseñar al asistente virtual, porque el asistente virtual idealmente se tiene que comunicar como nosotros nos comunicamos día a día. O sea, no podemos esperar de que nuestros usuarios sepan cómo hacer un prompt, ¿entiendes? Eso tenemos que solucionarlo nosotros como empresa. Entonces, bueno, Andrés, ahora les van a presentar algunos casos de uso. Sí, bueno, muchas gracias. Me presento, Andrés Restrepo, soy ingeniero de sistemas. Desde hace 15 años trabajé en Los Ángeles casi toda mi carrera con startups de todos los tamaños. Tengo experiencia en crecer startups y su tecnología, y también he trabajado con inversores capitalistas en los temas pues, de lanzar empresas. Uno de ellos vendió PayPal por $4.000 millones a una empresa PayPal por $4.000 millones hace unos años, y bueno, ahí más o menos vamos con ese tipo de experiencia, aplicándolo a estos casos, los que está hablando Carlos. Entonces, para resumirles, todo lo que dijo Carlos ya lo tenemos solucionado y le vamos a mostrar. Entonces, Carlos, ¿me puedes presentar la próxima, por favor? Bueno, eso, que les vamos a mostrar un demo. Hola. Bienvenido de nuevo a Telecomcito. ¿En qué puedo ayudarte hoy con tu paquete de internet, teléfono fijo o móvil? Claro, puedo ayudarte con eso. Por favor, dime el nombre de tu cuenta o tu ID de cliente para que pueda verificar la información de tu factura. Carlos, ¿lo puedes poner Gracias por proporcionar tu número de cliente. Veo que la interacción, obviamente es una empresa de telecomunicaciones llamada Telecomcito, es un ejemplo que tenemos. Está conectada con el API, está sacando todos los datos del usuario, verificando que el usuario es el que diga, y el caso de uso o el ejemplo en este momento es que el usuario no tiene reflejado en su cuenta que ha hecho un pago. Entonces, es un caso pues
que desafortunadamente se presenta en ciertos casos. Bueno, inclusive vi una película en estos días y pasó lo mismo, o sea que hasta en Estados Unidos pasa. Entonces aquí lo que está haciendo el usuario es presentándole la factura de pago, y en la factura de pago está no solamente la información del usuario, sino también la información sobre sus planes, sobre sobre cada ítem, digamos, que está dentro de la cuenta de lo que está pagando, y el total que ha pagado. Entonces, bueno, sigamos. Cuenta, Smith's Family, tiene una factura pendiente de pago. Si ya has realizado el pago, por favor envía un documento de soporte como un recibo de pago para que pueda verificarlo y actualizar el estado de tu factura. He analizado el documento que adjuntaste, llamado Teleconcito Recibo de Pago TC 00009 PDF. El documento muestra que se ha realizado un pago de 190.000 COP por los servicios de Plus Internet, Plus Phone y Basic Mobile. La factura NTC 00009 está fechada el 11 de junio. He analizado el documento que adjuntaste, llamado Teleconcito Recibo de Pago TC 00009 Al final, PDF. entonces lo que pasa es que, si quieres, lo podemos parar. Muestra que se ha Lo que realizado pasa es un que pago entonces de el sistema 190.000 verifica todos los datos del usuario, todo. Y una cosa muy importante para notar es que esto no es un flujo de trabajo. O sea, esto es completamente inteligente. Entonces aquí no le estamos dando una instrucción específica al asistente de que, bueno, entonces si el usuario pregunta esto, tú respondes esto. No. O sea, él tiene unos parámetros y unas instrucciones generales, pero todo el resto es interpretado por su inteligencia. Entonces, al final de la interacción, lo que pasa es que marca ya, vuelve al API y revisa, verifica que sea un documento, pues un documento de factura de Teleconcito, con sus números de referencia, los pagos, y actualiza el sistema. Entonces, esta interacción en este momento, si tú la vas a hacer con una empresa, te puedes demorar. Por WhatsApp, pues yo creo que todos hemos tenido una experiencia de que pues básicamente los chatbots de hoy en día no funcionan. Y segundo, si te pones a llamar por teléfono, pues te puedes demorar 1 hora, 2 horas, y aquí lo hiciste en 2 minutos. Entonces, vamos al próximo ejemplo, por favor. Listo, aquí tenemos un ejemplo de lo que decía Carlos con la empresa de las carcasas de teléfono. Pues es algo parecido. Este es basado en una base de conocimiento. Entonces, hay empresas que tienen necesidades solamente de entrenamiento. Por ejemplo, tenemos un caso conocemos, por ejemplo, que DirecTV, para entrenar su equipo del call center, se gasta más o menos al mes $250.000. Y todo este proceso puede ser simplificado de una manera así, porque es que no es, de nuevo, no es que tengamos que poner unos pasos y unos documentos, sino que solamente nosotros, con la información que puede estar guardada en un servidor privado o puede ser pública, la podemos ingresar al sistema, y que en este caso sería VirusBot, la puede interpretar de una manera súper inteligente y se le puedan hacer preguntas sobre todo eso. Como dice Carlos, sería un sistema cerrado. O sea, no es que entonces aquí la gente se vaya a poner a preguntar sobre, bueno, y cómo, no sé, quién ganó el Mundial de 1960, ¿cierto? Es específicamente para esto, y enseguida les hablaremos de por qué eso nos ayuda también en los costos y de la arquitectura. El próximo, por favor. Aquí obviamente pues ya sabemos que tú le puedes hablar con voz y responder con voz. Hay una cosa muy importante que nosotros hemos logrado, que es el contexto cultural. Entonces, no solamente te responde en español, sino que te responde en el español dependiendo de la región donde tú estés. Entonces, si estás en Colombia, te habla en español colombiano. Si estás en Chile, te habla en español chileno. Y así sucesivamente. Inclusive estamos trabajando con Microsoft en este momento para crear voces custom para Medellín, porque en Colombia solo hay una voz, para otras partes del mundo. Entonces,
tenemos la ventaja, yo creo que una parte que sí me gustaría como mencionar, que quizás no se ha mencionado hasta ahora, es la parte de que queremos que este tipo de experiencia vuelva a ser lo que era, no sé, cuando yo era niño, por lo menos que el servicio al cliente, la comunicación con el cliente, la conexión con el cliente era muy fuerte. ¿Sí? Y con la integración de la tecnología eso se ha perdido mucho, porque entonces ya a mí cuando me mandan a un chatbot de cualquier empresa, yo digo, no, pues soy la persona menos importante para ellos. Queremos volver al lugar de cuando tú tengas una interacción de estas, el cliente se sienta como que, wow, ¿qué es esto tan increíble? O sea, este asistente que se llama, como lo queramos llamar para la empresa, pongámosle Telecomcito. Telecomcito es mi mejor amigo y ese es el tipo de reacciones que estamos logrando en este momento. O sea, que se siente tan humano que la gente se conecta con la marca. Entonces, lo de la voz es súper importante. Y aquí estamos viendo un ejemplo que entonces Carlos le está haciendo una cita, ¿cierto? Y le sube un documento y el sistema reconoce pues que le faltan ciertos parámetros, entonces le ayuda a llenarlo. Y bueno, sigamos por favor. Integraciones con APIs que son súper importantes. Yo creo que de las cosas también que tenemos muy claras y muy definidas es que estas integraciones para nosotros las tenemos construidas de parte de la arquitectura de una manera muy flexible. Entonces, la integración con un API no tiene que ser como era antes, que tú ibas a donde una empresa o una agencia y quiero hacer esta integración. Entonces, bueno, son 6 meses o 3 meses. No, porque gracias a la inteligencia artificial también hemos podido avanzar mucho en la parte del software y de la arquitectura. Y hemos sido súper rápido. Copy, pues con las llaves y con todo lo necesario lo podemos hacer. Bueno, yo dejo a Carlos que diga los tiempos, pero es mucho menos de lo normal. Entonces, esto es solo un ejemplo con un calendario, pero puede ser cualquier API de cualquier funcionalidad de cualquier empresa, interno o externo. Próximo. Bueno, y obviamente los casos son infinitos. Para la educación, pues también estamos en charlas con partes del gobierno aquí en Colombia del Ministerio de Educación para facilitar este tipo de información en charlas de profesores que entre ellos necesitan compartir información. Lo del asistente personal y entrenamiento personal si tú quieres como aprender ciertas cosas. Lo del onboarding, lo que hemos visto que pues más nos han solicitado y hemos tenido más éxito es en la parte que decía Carlos, de onboarding, como de la parte de venta, ¿cierto? Entonces, el pre-sale y post-sale. Entonces, esa parte puede agilizar demasiado el proceso porque, por ejemplo, en uno de los casos una empresa de leasing de autos, tienen un personal gigante solamente para atender las postventas. Entonces nosotros les estamos facilitando todo ese proceso para que no tengan que tener una persona dedicada haciéndole las preguntas, agendándole la cita con el concesionario, ¿dónde puedo lavar mi carro? No me llegó la factura. También tenemos ese ejemplo de que no solamente tú le puedes enviar la factura, sino que el sistema, después de que tú te verifiques, puede enviar la factura a ti. Porque pasa al revés. A veces tú pagas y en el sistema se refleja, pero tú no recibes la factura. Eso también, obviamente, lo podemos. Bueno, y en la parte de imágenes y creación de imágenes que no hemos mostrado, también tenemos eso ya pues todo integrado. Podemos crear imágenes, interpretar imágenes y vamos también pues con los videos. Entonces, digamos que la flexibilidad y el potencial de la plataforma es bastante grande. Bueno, creo que, a ver, Sofía, ¿qué opinas en el reclutamiento? Sí, también es súper, es algo que se puede ahorrar mucho tiempo, incluso estamos trabajando también con una empresa en Estados Unidos de salud y ellos están utilizando esta arquitectura para el proceso del reclutamiento de enfermeros. Entonces,
Hay un proceso muy largo porque el reclutador tiene que estar constantemente hablando con los enfermeros para ver si el trabajo, si tiene las calificaciones y esto, y entonces es una parte que también se puede simplificar. Bueno, ¿cuándo vamos a hablar de la arquitectura? Adelante, que es la parte que me emociona más. ¿Qué sigue? Y bueno, sí, privacidad. Bueno, entonces, voy a hablar aquí brevemente de la arquitectura. Entonces, lo que hemos logrado nosotros, como decía Carlos, es nosotros no solamente trabajamos con un modelo, sino que tenemos acceso a Claude, que aunque hay una versión gratis en este momento para el público por chat, el acceso al API está restringido en este momento. Igual que nosotros tenemos acceso a... Anthropic tiene ¿cómo se dice? Policy. A veces se me olvidan las palabras en español todavía, porque acabo de regresar a América Latina. Súper fuerte en términos de, pues, de proteger y no entrenar sus modelos con los datos que les damos. Y tenemos servidores dedicados de GTP4, pues que muy pocas empresas lo tienen en este momento. Además de eso, tenemos nuestros propios servidores open source y lo que sabemos hacer muy bien es optimizar para el caso. Entonces, ¿cuál modelo es el mejor? Y inclusive tenemos otros modelos, esos son solamente 3, pero estamos utilizando alrededor de 5 o 6 modelos. ¿Cuál es el mejor? Dependiendo del caso, para optimizar el flujo, para que, obviamente, para que el cliente no le cueste más, para que sea más rápida la respuesta, para que sea más específica la respuesta. Y de la parte de las consideraciones éticas, también tenemos una plataforma que nos ayuda a monitorear el contenido. Así que vamos a ver si hay algo que está saliendo que no debe ser o de pronto el sistema está respondiendo como no debe ser. Entonces, esa parte también la tenemos pues súper clara. Y de la seguridad lo manejamos todo con nuestros propios servidores, como decíamos. También tenemos pues una relación cercana con AWS, con Amazon. Inclusive vamos a entrar en un programa nuevo que se llama Bedrock para este tipo de desplegamientos de modelos. Y ahí nos dan pues, la seguridad de que toda la data está protegida. Bueno, no sé si ahí quiero dejar un poquito de tiempo también para preguntas. Entonces voy a ir mirando aquí. Recuerde, sí, en el aprendizaje de un segundo idioma, súper fácil. Claro, sí, obviamente. Puede ser otro de los casos de uso. Pregunta Mario Vives. Inclusive, bueno, de las cosas que tenemos también es que pues nuestro modelo habla cualquier idioma. Y responde en 147 idiomas. Entonces, no solamente te puede responder con texto, que es una cosa, por ejemplo, que ChatGPT no hace. ChatGPT no te responde con voz. Nosotros sí podemos hacer eso. Y Claude en este momento solo está disponible en US, en UK. Dime, ¿quién estaba hablando? Perdón. Sí, no, yo. Te iba a decir que, bueno, de hecho estábamos viendo, yo estoy casado con una mujer ucraniana y estamos haciendo un proyecto en Ucrania para el apoyo de los refugiados ucranianos que se van a Rumania, digamos. Y la idea era hacer como un asistente virtual, bueno, está en veremos todavía, pero digamos, estábamos probándolo ya. Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, mi mujer lo probó para ver si efectivamente hablaba ucraniano. Y no solo hablaba ucraniano, también entendía el dialecto de un pueblo de las montañas de Ucrania, que habla un tipo muy particular de ucraniano, también lo entendía. Así que esto en términos de idioma, nosotros de hecho en África hicimos un proyecto para Uganda, para hacer un chatbot para el gobierno de Uganda, perdón, de Ruanda, que hablaban los idiomas nativos de Ruanda, los idiomas de las tribus, porque ustedes saben, en África hay muchísimas tribus. Así que sí, en términos de idioma está súper bien equipado. Sí, sí. Bueno, voy a tratar de responder aquí las últimas preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Comentaba de que la inteligencia artificial debe aprender del contexto, pregunta José Valderrama. Interno de la empresa, ¿puede aprender del entorno en tiempo real? Supongamos nuevos clientes creados durante la última semana en cierta zona. Sí,
O sea, hay una confusión, de pronto hay algo entre el entrenamiento y lo que la inteligencia artificial puede hacer en su capacidad de interpretar datos que se le entregan al momento. Entonces, esto, lo que tú me estás hablando, José, no requiere un entrenamiento como de esos que tú tienes que ir y poner una máquina y eso no, sino que dentro del contexto de lo que nosotros vamos hablando, el asistente sabe de las nuevas reglas o nuevos parámetros o de los nuevos comportamientos del cliente y ahí más o menos se va ajustando. Entonces la respuesta a tu pregunta sí, sí lo podemos hacer en tiempo real. Pregunta Carla Rocco, ¿qué opinan acerca del sesgo que existe detrás de los asistentes virtuales? Eso es muy, muy interesante porque sí, la gente, pues yo he tenido muy malas experiencias y hemos inclusive tratado de encontrar otra palabra diferente a asistente virtual, pero pues en este momento es como la más reconocida y por eso también es muy importante lo de la manera en que se presenta el producto y tratarlo de hacer de una manera muy cercana. La prueba piloto es muy importante para mostrar eso, para mostrar que no es solamente otro chatbot donde tú le pones 1, 2, 3 y no te responde y eso, que es lo más parecido a un ser humano que tenemos en este momento y es muy parecido. Pues les confieso que hasta a mi mamá le da miedo a veces hablar con él porque lo siente tan humano. Entonces creo que es un poco también como desde el punto de vista de la empresa, presentar un producto nuevo, no presentarlo como un reemplazo o conectarlo con lo anterior. Bueno, Carlos, te dejo que termines. Hay otra pregunta, no, pero hay otra pregunta que es más o menos técnica, así que te la dejaré. ¿Cómo podemos entrenar estos modelos usando los datos de nuestras organizaciones? Por ejemplo, para el caso de base de conocimiento, ¿cómo y dónde le paso los documentos al LMM para que se responda usando? Sí, ya eso definitivamente lo podemos hacer en el caso de los documentos. Inclusive no requiere el entrenamiento del LLM, eso lo podemos lograr con una base de vectores y no solamente es más eficiente, sino que también te ahorra en costos. Y entonces es solamente, pues en realidad es solamente pasarnos, exactamente, puedes escribirnos al correo pues para avanzar la comunicación, pero es solamente como cargar los documentos al portal y ya pues se hace automáticamente todo. Sí, al final también puede estar integrado, por ejemplo, a través de API a bases de datos o donde la empresa tenga su información, ¿no? Sí, O sea, si la empresa tiene sus propias bases de datos, podríamos integrarnos a eso. sí. Sofía pregunta el nombre de la empresa. La empresa se llama Vivian, es una empresa de Estados Unidos. Se llama Vivian, puedes ir a vivian.com. Si necesitas hablar con alguien ahí, pues yo también te puedo conectar, le puedes escribir a Carlos. Alguien que es el chat, que usa el chat como cliente, podría aplicar un prompt, cambiar el prompt para que entregue datos sensibles. Sí, sí. O sea, en este momento nosotros nos encargamos como de crear todo el personal para que el cliente no tenga que preocuparse de, por ejemplo, lo que llaman ahora prompt engineering. Pero si quisiera tener acceso al prompt y modificarlo, sí se puede hacer, lo podemos hacer. No hay No, ningún problema. pero creo que te está preguntando otra cosa, Ah, entendí Pablo. mal, qué pena. Sí, creo que es como si un cliente, por ejemplo, se puede meter en el chat como cliente y sacarle datos sensibles al chat porque lo sabe, ¿entiendes? Como No, robarte información, no. robarte información a través de mensajes. Como que él podría cambiar el prompt o algo. Claro, o sea, como que a través del asistente virtual, Como la él inyección. le dijera, oye, dame las datas de la empresa y le sacara la información así. No, mira, eso lo tenemos resguardado por varios lados. O sea, primero que todo, cada empresa tiene su propio desplegamiento, o sea, están en servidores separados, todo está separado, etcétera. Y segundo, la manera en que nosotros hemos construido la arquitectura sí depende del prompt, pero solo en ciertos casos. En algunos casos, en los casos en que tenemos que acceder al API, es un caso muy específico que tratamos de una manera diferente, con un prompt diferente. Entonces, así el usuario trate de poner un prompt, no va a ser el prompt que va a disparar las acciones al API. Entonces, en este caso, la respuesta sería no. Ah, ya, perfecto. Eso. Sí. Bueno, ya creo que se nos acabó el tiempo, así que, bueno, mi contacto está en el chat,
Estamos siempre buscando nuevas aplicaciones. Si alguien tiene una idea loca que quiera probar, el cielo es el límite con esta tecnología. Así que lo que tengan en la cabeza y que a lo mejor piensen, pero esto se podrá hacer, no se podrá hacer, vengan a hablarlo. Nosotros estamos siempre dispuestos a conversar. Muchas gracias, Carlos, Andrés. Muy interesante. Dejamos de todas maneras el correo de Carlos en el chat para que lo tengan. Nosotros les vamos a enviar la presentación, así que Carlos, ahí te la vamos a solicitar para poder enviársela junto con el link de la grabación que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, ya chiletech.org. Así que ahí obviamente los vamos a dejar conectados con Carlos y Andrés y puedan volver a ver la presentación y también la grabación de toda la charla. Muy interesante, Sí. muy contingente. Acá agradecemos a todos la participación. También le dan las gracias desde el chat a ustedes. Gracias a ustedes. Y Gracias a bueno, ahí ustedes, muchas vemos si gracias. podemos realizar tal vez una versión 2.0 más adelante. ¿Qué les parece? Vale, vale. Cuenten con eso. Buenísimo. Ya estamos en contacto entonces. Que estén muy bien y nos Gracias. vemos en una próxima Tech Speed de Chiletech. Chao, chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.